Bueno, ya. Entonces, me voy a pasar a la presentación para ir explicando cada una de las licencias poéticas porque el análisis de poema vamos a hacerlo con base a estas licencias. Ya voy a explicar también otras que no aparecen acá, que son importantes que las conozcan para poder hacer el análisis. Recuerde, cualquier duda que usted vaya teniendo en lo que yo voy explicando, usted tiene toda la potestad para abrir su micrófono y preguntarme directamente o escribir en el chat y yo con mucho gusto le contesto cuando venga al chat para leer la pregunta. Vamos a pasar primero a entender qué es una licencia poética. Ustedes ya lo tienen ahí en la guía, porque la guía de la parte de poema va completa, pero ahorita se los voy a explicar para que podamos así, en este caso ustedes, realizar el análisis, que creo que son de 2 o 3 poemas que aparecen en la guía. Acá nos habla que las licencias poéticas son los recursos que tiene el poeta para ajustar sus versos a una medida y a una rima determinadas. Es importante destacar que este análisis de poema en cuanto a utilizar licencias poéticas para poder establecer un poema si tiene sílabas métricas iguales, por así decirlo, solamente es aplicable para los poemas clásicos, los poemas que están estructurados bajo la concepción clásica. Los poemas en verso libre ya se vuelve un poco más difícil a realizar el tipo de análisis porque los versos no nos van a concordar entre sí. En cambio, los poemas que están escritos bajo el formato de lo clásico, sí, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a entender como licencia poética todos aquellos elementos o recursos, como dice la definición, que cuenta el escritor o poeta para ajustar el poema. Esto significa de que cuando yo comienzo a escribir un poema, si soy poeta en ese sentido, tengo que tener claras las licencias poéticas para ponerlas en práctica, ¿verdad? Porque no puedo escribir un poema y después decir, este es un soneto, por ejemplo, que es el primer ejemplo que vamos a ver después de ver los tipos para poder hacer el análisis. Si yo no tengo claro primero qué es un soneto, si no tengo claro qué es una licencia poética y cómo voy a hacer para que el poema me cuadre en sí. Entonces, a eso hace referencia la definición, ¿verdad? Que son todos aquellos recursos con los cuales el poeta cuenta para hacer que su poema pueda ser analizado eficazmente. Aquí tenemos algunos ejemplos, ya voy a explicar cada una, ¿verdad? Tenemos la sinéresis, que es la misma que hiato, la diéresis, la sinalefa, y hay otras dos que no aparecen acá, que se las voy a explicar ya en el ejemplo del poema, que es la dialefa y la ley del acento final, que es muy importante, porque a veces la ley del acento final es la que nos va a dar el cauce para poder cuadrarlo correctamente. Entonces voy a iniciar con la primera, que aparece acá. Profesor, qué nombres tan raros. ¿Qué es una cineresis? Por eso es lo que voy a explicar ahorita, Jared. Los nombres que aparecen acá son los nombres que reciben las licencias poéticas, que son como los recursos que tenemos, bueno, que en este caso usted tiene que comprender para poder hacer el análisis. Ya vamos a entrar a los ejemplos para que le vaya quedando un poco más claro. Para esto hay que tener claro primero que es un dictongo. Aquí por si puedo ampliarlo. Nos hace referencia a que un dictongo está conformado por 2 vocales cerradas, una abierta y una cerrada, y una cerrada y una abierta. O ambas pueden ser cerradas. Cuando me refiero a vocales cerradas y abiertas, ahí nos hace la aclaración lo que está en rojo. Por ejemplo, nosotros hacemos la clasificación de vocales abiertas o cerradas o vocales fuertes y débiles de acuerdo a cómo nosotros pronunciamos la letra. Por eso tenemos claro de que se clasifican las vocales abiertas, la A, la E y la O, porque si usted las pronuncia, la abertura de la boca es un poco más grande a comparación de las otras 2 vocales, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a entender que la vocal A, la vocal E y la vocal O, repito, se van a clasificar como vocales abiertas o vocales fuertes, porque también lo pueden encontrar de esa manera. Y las vocales cerradas, la I y la U, con esto no quiero decir de que usted no abre la boca para poderlas pronunciar. La diferencia está en que a comparación de las otras anteriores que aparecen ahí, que son la A, la E y la O, la I y la U usted la abre un poco menos, por eso se conocen como vocales cerradas o vocales débiles. Entonces, teniendo como base esto, vamos a tener que un dictongo es la unión de una vocal cerrada con una
con una abierta o ambas cerradas. Y vemos por aquí el ejemplo. La palabra fuego es un dictongo. ¿Y cómo yo voy a clasificar un dictongo? Lo voy a clasificar porque a la hora que yo vaya a separar la palabra, tengo que tomar la base de esto. Si es un dictongo, entonces yo voy a separarla el dictongo completo, no lo puedo separar. Por ejemplo, alguien me puede decir, si yo separo las sílabas de fuego, ¿cómo quedaría? ¿O cómo cree usted que quedaría? Cuando me refiero a sílabas es cuando usted va deletreando sílaba por sílaba. ¿Alguien me puede decir si yo hago las separaciones? Luego, ¿Cómo quedaría, Yaret? primero la sílaba fu y luego la sílaba y luego la sílaba ego. No, pero no queda así. El dictongo está en la primera sílaba, donde dice fue. Entonces aquí es importante entender el dictongo en el sentido que cuando se dice que hay dictongo, usted no puede separar esa sílaba por regla general. Entonces, la U es una vocal, según como lo acabamos de ver, cerrada, ¿verdad? La U y la I son cerradas. Y la E es abierta. Recuerden, la A, la E y la O son abiertas, porque cuando se las pronuncia, abre un poco más la boca. Entonces, cuando yo voy a hacer la separación, solo me van a quedar dos sílabas. Entonces, yo no puedo separar la U de la E porque es dictongo. Entonces, vengo yo cuando hago la separación, digo fue, sería una sílaba y go sería otra sílaba. Entonces, por lo tanto, yo hago la separación y en esa palabra fuego yo tengo solamente dos sílabas. No sé si logré explicarme, se comprendió por qué solo tengo dos sílabas acá y por qué la separación queda como lo estoy explicando. ¿O hay alguna duda? No, está bien. Vaya, porque también podría confundirse. Puede decir uno, no, pero yo veo tres. Fu, la E y go, tres sílabas. Pero yo le estoy explicando en este momento por qué no es aceptado que yo haga la separación acá, ya que cuando yo estoy ante un dictongo, este siempre debe ir unido, no puede ir separado. Entonces, por eso que aquí solo tengo dos sílabas. Ahora veamos el segundo ejemplo que aparece ahí, que es con la palabra actualidad. Bueno, aquí hay muchas más palabras, pero ahí dice actualidad en grande. Si yo tengo ahí la palabra actualidad, cuando hago la separación, ¿cómo me quedaría? Si yo lo separo por sílabas, ¿cómo cree usted que quedaría la palabra actualidad? ¿En cuántas sílabas yo lo puedo dividir? ¿Alguien me puede decir? Actualidad. Tendría una, dos, tres, cuatro. Pero dígame cuáles serían, Jared. Sí son cuatro, pero ¿cómo quedaría? Ya si la separa. Primero la sílaba AC y luego tua, porque no podemos separar el dictongo y luego la sílaba li y la sílaba dat. Muy bien. Actualidad. Allí lo Sí, puso así Isaac. es. Sí, quiero ver. Actualidad. Sí, así quedaría como lo puso Doris, creo que es la que lo escribió. Sí, en este caso serían cuatro sílabas y muy bien, ya lo estaba entendiendo y también Doris, cuando hace la separación, que en este caso me quedarían cuatro sílabas y es importante dejar en este caso recalcado que tua tiene que ir unida, ¿verdad? Por eso tengo yo actualidad debido a que la U es cerrada y la A es abierta. Por lo tanto, son es un dictongo y yo no lo puedo separar. Entonces, hay que tener claro que cuando estoy hablando que hay dos vocales abiertas, una vocal abierta y una vocal cerrada, por regla general no lo puedo separar según el dictongo. Pero ya vamos a ver una figura, una licencia poética que nos va a permitir hacerlo. Pero ya voy a explicar cuándo se puede utilizar y cuándo no. Para eso es claro, cuando es una vocal abierta y una cerrada, es un dictongo y yo no lo puedo separar. Pero también cuando yo encuentro dos vocales cerradas, también es dictongo. ¿Cómo lo puedo establecer? Por ejemplo, con la palabra ciudad. Si yo tengo la palabra ciudad, me voy a ir al chat y por favor revise el chat porque ahí se lo voy a separar. Yo tengo la palabra ciudad, ¿verdad? Si yo tengo la palabra ciudad, al momento que yo voy a separar la palabra ciudad en sílabas, me van a quedar dos sílabas. Y voy a tener primero la palabra ciu
y, perdón, la sílaba SIU y después la separación DAT. ¿Por qué? Porque en este caso no puedo separar tampoco la sílaba SI y la U porque es un diptongo, porque en este caso ambas vocales son cerradas. Entonces voy a tener diptongo cuando ambas vocales son cerradas y también cuando una es abierta y otra es cerrada. Entonces ahí hay que dejar claro eso. Entonces cuando usted ve así que hay dos vocales cerradas, entonces cuando usted haga la separación tiene que dejarlas juntas porque por regla general, por ser diptongo, no le permite la separación. O cuando una es abierta y la otra es cerrada, también se dejan juntas, ¿verdad? Cuando son dos vocales abiertas, ahí sí, yo las voy a separar porque ahí se llama hiato. Ya lo voy a ver más adelante, pero se lo voy a dejar claro desde ahorita. Por ejemplo, yo tengo el nombre propio Paula, Paula con U, se lo voy a poner ahí en el chat. Si yo quiero separar el nombre Paula en sílabas, me van a quedar solamente dos, ¿verdad? Pau y la. Ya. Ajá, muy bien, me va a quedar Paula. Pero si yo tengo, por el contrario, el nombre propio Paola, al momento de separarlo, ya no me va a pasar lo mismo que Paula, porque aquí me van a quedar tres sílabas. Tengo pa, o, la. ¿Por qué? Porque tengo una separación diferente, que en este caso, ¿cómo tengo una separación diferente en este caso con la palabra Paula? Si Paula, ¿por qué lo tengo unido y por qué Paola no? En el caso de Paula, recuerde que la A es abierta y la U es cerrada, por lo tanto tienen que ir unidos, solo me quedan dos. Pero en el caso de la palabra Paola o el nombre propio Paola, por ejemplo, la O es abierta y la A es abierta. Por lo tanto, al momento que yo hago la separación, esas sí tienen que ir separadas porque no es diptongo. Porque recuerde que diptongo solamente es cuando se une una vocal abierta y una cerrada o ambas son cerradas. Pero cuando ambas son abiertas, esa debe separarse. No sé si les quedó claro lo que acabo de explicar o tienen alguna duda para así pasar ya al otro. No, profesor. Eso quiere decir que cuando dos sílabas son abiertas, la segunda letra cuando dos letras abiertas están juntas, la segunda letra se convierte en una sílaba. Sí, se hace, cuando entonces sí quedó claro. se separa, sí, porque en ese caso ya no es diptongo, sino que es hiato. Hiato es cuando hay separación y diptongo es cuando hay unión. Ya expliqué los dos casos. Pero, bueno, ahora, como ya se comprendió, voy a pasar a la siguiente. Esto no es una figura literaria, solamente es para poder entender cuando usted va a separar las palabras. Cuando hay diptongo, tenga claro eso, porque vamos a hacer un ejemplo más adelante. No hay un... Pero quiero también dejar en claro que hay una figura literaria que me permite a mí en un poema, si en un dado caso no me cuadra, hacer la separación de un diptongo. Pero lo explica en casos específicos. Ya lo vamos a ver más adelante para que quede más claro. Vaya, la primera figura que aparece acá es la sinéresis. Pero antes de explicarle la sinéresis, porque no es el orden que quiero, le voy a explicar esta. Esta es la que más se utiliza. Ya voy a regresar a las otras, pero quiero explicar primero esa para llevar un orden específico. La sinalefa, vamos a ampliarlo acá, sirve para determinar y ajustar la métrica de un verso y consiste en contar como una sola sílaba la formada por la última sílaba de una palabra, terminada en vocal y vocal inicial de la primera sílaba de la siguiente palabra. Es decir, yo voy a usar sinalefa a la hora de cuadrar, porque ya vamos a ver el ejemplo. Tenemos la sílaba gramatical, que es tal cual como el poema está escrito, y tenemos aparte la sílaba métrica, que es cuando yo voy a utilizar licencias poéticas para que todos los versos me queden de la misma cantidad de sílabas. Entonces, cuando yo voy a utilizar sinalefa, ¿o qué es sinalefa? Es cuando usted, por ejemplo, supóngase de que tiene un verso de 12 versos en sílaba gramatical, porque sílaba gramatical es tal cual como el poema está escrito. Pero en la sílaba métrica todos tienen 11, entonces tiene que ver que ese verso que tiene 12 como sílaba gramatical, ya al analizarlo con sílaba métrica le queda igual de 11. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Si hay sinalefa, usted le puede utilizar. ¿Y en qué consiste la sinalefa? Veamos los ejemplos que aparecen acá.
tenemos el primer ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 versos. Salve el pueblo que intrépido y fuerte. En la pronunciación debería escucharse. Bueno, ese es un ejemplo. Acá ya le hicieron ese ejemplo, mire. Aquí está el verso. Salve el pueblo que intrépido y fuerte. Acá la sinalefa consiste, que aquí no está estipulado de esa manera, pero lo vamos a hacer en el ejemplo, en que usted lo que, bueno, si yo vengo y cuento las sílabas y cuento aquí tengo salve, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, pueblo me queda completa. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si entendieron la clase lo que expliqué anteriormente. ¿Por qué pueblo me queda en 2 sílabas? ¿Alguien de los que han estado escuchando? Por el diptongo. Dictongo. ¿Y por qué hay dictongo? Porque en la sílaba pue está la U y la E, que son vocales, no sé si eran cerradas o una abierta y una cerrada. Y blo porque es una sílaba que tiene 2 consonantes y luego una vocal. Va, muy bien. Muy bien. Aquí la palabra pueblo solo lo puedo separar en 2, porque como bien lo dice Yaret, tengo un dictongo, ¿verdad? Tengo la U que es cerrada y la E que es abierta. Entonces aquí, por eso yo digo pueblo, tengo 2 nada más. Entonces voy contando. Salve, tengo 2. Salve el pueblo. Ya llevo 5. 6, ¿qué? In, 7, 3, 8, pi, 9, 2, 10. Y la I que sería sola porque es consonante. 10, fuerte, me salen 12. Creo que 12, voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 me quedan aquí. ¿Por qué fuerte solo me quedan 2? ¿Por qué fuerte me quedan 2? Vaya, otra explicación así parecida a pueblo. Fuerte, solo me quedan 2 sílabas. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué fuerte? Profe, porque la U es cerrada y la E es abierta. Muy bien, entonces también estoy ante un dictongo. Entonces en este caso es importante expresarlo de esa manera porque al momento que yo hago la separación, tengo que tener claro eso. Cuando son dictongos yo no puedo separarlo en 3, sino que me quedan 2. Entonces aquí me queda fuerte. Y ya yo utilizo la sinalefa. Aquí la sinalefa la han utilizado uniendo directamente las palabras, pero en el poema ya están estipulando. Entonces ya lo voy a explicar cuando veamos el poema, cómo se puede ejemplificar la sinalefa sin unir tanto la palabra, porque obviamente aquí se puede hacer porque está digitado, pero usted ya lo tiene impreso, entonces por lo tanto no puede estar uniendo las palabras de esa manera. Ya más adelante voy a explicar cómo. Entonces aquí ya me queda, miren. La sinalefa es unir 2 sílabas. Unir 2 sílabas. La primera que aparece acá, por ejemplo, ¿y cuándo la voy a unir? Cuando la última letra con la que termina la palabra anterior o la sílaba anterior termina en vocal y la siguiente inicia con vocal. Entonces ahí es cuando la sinalefa va a ser como efecto. Por eso aquí que usted puede ver que yo conté 13, ¿verdad? Pero si yo veo que ya utilizaron sinalefa, lo que voy a dar aquí es a contar como me quedaron. Sal, bel, queda una sola porque utilicé sinalefa, ya que uní las 2 porque eran vocales. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedan de 10 sílabas cuando tenía 13. ¿Por qué? Y aquí también hay una que no está coloreada de rojo. Sin embargo, sí se dio, miren aquí. Intrépido y fuerte. Y aquí está, mire. Tengo que intrépido, si usted puede ver, está unida la Y con do, porque la sinalefa hace referencia a la pronunciación. Y usted me puede decir, pero usted dice que la sinalefa solamente se une en vocales. Sí, así dice por regla general. Sin embargo, la Y nosotros la pronunciamos como I vocal. Entonces, al pronunciarla como I vocal, entonces la sinalefa me permite también unirla con ella. Por eso es que quise unir, porque la pronunciación es I. Igual, cuando yo tengo una palabra que inicia con H. Pues, supóngase usted que yo tenga aquí
salve hoy. Si yo digo, en vez de decir salve el pueblo, yo tengo salve hoy, yo puedo unir el B con hoy, ya que la H no se pronuncia. Entonces, por lo tanto, como la sinalefa solo hace referencia a la pronunciación, yo puedo hacer esa unión, aunque la siguiente palabra no inicie con vocal, sino que inicie con H. Pero como la H es muda y la sinalefa me hace referencia solo a la pronunciación, yo puedo hacer esa unión. Ya vamos a ver más adelante otros ejemplos para que le quede más claro. Pero no sé si ya les quedó un poco más claro el ejemplo de sinalefa o hay alguna duda para pasar a la siguiente. No, me No, quedó profe. claro. La sinalefa consiste en unir dos vocales, ¿verdad? De la primera sílaba de la segunda palabra y la última de la primera. Sí, muy bien, esa es la sinalefa. Y aquí la aclaración que igual, si yo tengo la Y, yo también puedo unirla porque la pronunciación que les hacía referencia, ¿verdad? O también cuando inicia la siguiente palabra con H, también lo puedo unir ya que la H no se pronuncia. Entonces, por lo tanto, ahí sí puedo hacer una unión. Ya vamos a ver cuando veamos el análisis del poema, para que a usted le quede más claro. Vaya, ya si tiene clara la sinalefa, vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí hay otro ejemplo, mire. Esto también aplica cuando la palabra comienza, eso es lo que estaba explicando. Esto también aplica cuando la palabra comienza con H, ya que esta letra no tiene fonema, es decir, no tiene sonido. Por lo decimos nosotros que la letra H es muda, ¿verdad? Ojo, es muda, no es ciega. Esto significa de que, aunque nosotros no la pronunciemos, si la palabra por regla general lleva H, tenemos que escribírsela, porque hay mucha gente que escribe sin H, solo porque es muda. O sea, una cosa es que usted no la pronuncie y otra cosa es que no la escriba, porque al no escribirla ya usted entra en un error, en errores de ortografía. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Monte hechizado. Acá me permite a mí hacer la unión de sinalefa entre T y E, por lo que ya explicaba, ¿verdad? La H es muda, por lo tanto yo puedo hacer esta como unión. Aunque legalmente todos vemos de que inicia con una consonante, no con una vocal. Pero en este caso, como les repito, la sinalefa se refiere a la pronunciación y no a cómo se ha escrita la palabra. Y acá importante dice, no se da la sinalefa cuando una de las palabras inicia o termina con una vocal acentuada. Por ejemplo, aquí, esta hermosa. Aquí no se puede unir ya que está acentuada y por lo tanto no permite que yo lo una con otra letra. También es importante recalcar, miren, lo voy a poner en el ejemplo anterior para dejarlo más claro. Y aquí les voy a explicar una sola vez la otra figura que no, perdón, la otra licencia poética que no aparece y que también se puede utilizar. Vaya, la sinalefa es por regla general. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 13 sílabas. Me van a quedar 10. Entonces yo voy a utilizar 3 sinalefas, son las que he utilizado acá. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra que no está en rojito, que es la sílaba do con la Y. Entonces me quedan 10. Pero supóngase de que yo necesitaba que solo me quedaran 11. Entonces, si yo utilizo las 3 figuras, no me va a cuadrar porque todos los demás versos me tienen que quedar de 11. Entonces, pero por regla general me dice que la sinalefa tengo que utilizarla siempre. No es, que si yo quiero utilizarla, no. Es regla, por eso se llaman licencias poéticas para poder ser utilizada y poder cuadrar. Vaya, pero ¿qué pasa si yo la utilizo y al utilizar las 3 que me da aquí el ejemplo, me descuadra el poema porque todos me tendrían que quedar de 11? Entonces vengo yo ahí y utilizo la dialefa. Y la dialefa consiste en la no utilización de sinalefa. No sé si me voy a explicar. Supóngase de que yo vengo y veo que aquí hay una sinalefa, por ejemplo, en salve, que, entonces, pero me tiene que quedar 11, ¿verdad? Pero si yo utilizo las 3 que me aparecen acá, me quedan 10. Entonces lo que yo hago es unir la primera, identificar la primera sinalefa, identificar la segunda, y en la tercera sinalefa lo que hago es poner como entre paréntesis. Cierro entre paréntesis la O y la I, y eso simboliza que aquí había sinalefa, pero que yo no la utilicé porque al utilizarla se me descuadraba el poema. Pero no es antojadizo, no es que yo diga, no voy a utilizarlo porque no me cuadra, sino que hay otra licencia poética que me permite la no utilización, y esa licencia poética que me permite no utilizarla
se llama dialefa. La sinalefa es la unión de una vocal con otra y la dialefa es que yo no voy a utilizar esa sinalefa porque al utilizarla me descuadra el poema. No sé si me di a entender o hay alguna pregunta para así pasar a la siguiente. No, profe. Dígame. No, profe. No hay pregunta, pues entonces voy a continuar. Espero que le vaya quedando claro porque ya vamos a ver un ejemplo y yo voy a hacerles la primera estrofa y vamos a ir haciendo la otra juntos. Tenemos la palabra, tenemos el hiato y dice aquí que el hiato, espérenme que aquí quiero dejar claro con otra. Aquí se me olvidaba que no había regresado esto. Tengo la sinéresis, que es un recurso formal que consiste en integrar en una misma sílaba las vocales formadas por dos vocales fuertes, ya sea A, E, o dos débiles. Esto también sinéresis se conoce como hiato. Perdón, la sinéresis es cuando usted va a separar, pero se lo voy a explicar ya cuando entre a lo del hiato. La diéresis se conoce así, diéresis, es la crema o el signo que se coloca sobre la primera vocal de un posible dictongo para indicar que no existe y obtener una sílaba más en el verso. La diéresis se sabe que son los dos puntitos que lleva la U, ¿verdad? Cuando hay una sílaba que es indispensable pronunciar la U, pero que por otros elementos usted cree que no se pronuncia. Por ejemplo, tenemos antigüedad. Si antigüedad no llevara la diéresis, nosotros dijéramos antiguedad. Pero como la regla por palabra nos dice que la U debe pronunciarse, entonces se le pone la diéresis en la U, haciendo referencia a que cuando usted pronuncia la palabra tiene que decir antigüedad, porque tiene que pronunciarla. Entonces, ese mismo elemento pasa como licencia poética y yo lo voy a estipular aquí mismo. Aquí tenemos varios ejemplos, pero les voy a poner este que aparece acá. Si en la palabra ruido, la puede ver aquí, se puede ampliar para que lo vean de una mejor manera, yo voy a utilizar diéresis. ¿En qué sentido? Supóngase que yo tengo un poema de 3 sílabas, o sea, porque ya ustedes en la guía pueden ir viendo cómo los poemas están estipulados de acuerdo a los tipos de sílabas. Hay poemas bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, y ahí va de acuerdo al número de sílabas que puede tener. Entonces yo tengo la palabra ruido. Ahorita vimos que tiene diéresis. Yo tengo ruido. Si yo hago la separación y evitando que tiene diéresis, cuando yo hago la separación, ¿cómo me tiene que quedar? ¿Alguien? Si le quito la diéresis. Quitémosle la diéresis en ese momento para hacer la separación normal. ¿Cómo me tiene que quedar la palabra ruido? ¿Alguien? Dos. Dígame, Jefferson. Ruiz y después dos. Ajá, muy bien, porque estoy ante un dictongo, ¿verdad? La U es cerrada y la I es cerrada. Entonces, vengo yo y digo, ruido, entonces solo tengo 2 sílabas, pero me tiene que quedar de 3. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo yo, utilizo la licencia poética diéresis, le pongo 2 puntitos a la U. Esto me simboliza que yo voy a romper el dictongo. Entonces, acá yo rompo el dictongo y a la hora de contar sílabas me van a quedar 3. Vengo yo digo, ru y do, y ya me quedan las 3 que yo necesito. Entonces acá lo que hace la diéresis es romper un dictongo. Recuerden que yo les explicaba que al momento de separar las palabras yo tengo que dejar los dictongos unidos, pero si al dejar los dictongos unidos no me cuadra el poema, yo tengo una licencia, por eso se llaman licencias, que son lo que yo puedo utilizar para, o sea, son como permisos que me dan los poetas para que yo pueda hacer el análisis. Pero ya voy a leer la pregunta que me solo voy a tener que explicar. Ruido. Entonces vengo aquí y ya me queda de 3, ¿verdad? Ya me queda de 2 porque yo utilicé la 10. Voy a explicar. Vi que me preguntaron algo ahí. Me preguntó. Sí aplica. Creo que es Brandon quien me está preguntando. Vale. Al momento de hacer el análisis, si tengo dictongo, yo no puedo separar ese dictongo, Brandon, porque por regla general me dice que el dictongo tiene que estar unido. En este caso, la palabra ruido, si yo le quito la diéresis, los puntitos que tiene arriba la U, es un dictongo. Entonces yo tengo que decir ruido, solo tengo que tener 2. Ya.
Pero si yo encuentro dentro de un poema que no me cuadra, porque yo estoy utilizando el dictongo, que por regla general me dice que no lo puedo separar, hay una licencia que me permite separarlos. Pero son licencias porque son permisos especiales, digámoslo así, para poder utilizarlos cuando no me cuadra un poema. Entonces, esa licencia poética consiste en que yo pongo los puntitos sobre, aquí puede ser sobre la U o la I, no, o sea, no hay ningún inconveniente que se lo ponga en cualquiera de los dos, y eso me permite que yo haga la separación. Legalmente puede separar porque es dictongo, pero la diéresis me permite que yo sí lo separe. Y así hago que el poema me cuadre como yo ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿se puede poner, Sí. se puede poner en la dictongo? Yo puedo poner en la hilo. ¿O qué me preguntó Jared? No ¿Le entiendo puedo la poner pregunta. ahí? ¿A la I dictongo? Sí, No, en este caso es la U que se le puede poner un poquito porque la I ya lo lleva. Por ejemplo, si hay una A, por ejemplo, si yo tengo si yo tengo una A y una I, y se lo voy a poner a la A, porque la I ya lleva el puntito, para poder hacer la separación, ¿verdad? En ese caso. Ya vamos a ver también cuando se rompe un dictongo de acuerdo a la acentuación de la palabra. Creo que lo vamos a ver en la parte del hiato. Si no hay otra pregunta, voy a pasarme a la siguiente, que es referencia, esta ya la expliqué. Ahora, hiato, que es lo mismo. Hiato es lo mismo cuando usted, la sinéresis. Si usted encuentra sinéresis o hiato, es la misma figura que es la que vimos anteriormente. Y esa figura, quiero ver si lo puedo ampliar para verlo mejor. Consiste, es el efecto contrario a la sinalefa. La causa de que aparezca en el hiato es porque una de las vocales tiene acento prosódico u ortográfico o que media entre ellas. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, acá. no, Tiene la... Bueno, aquí no me aparece el ejemplo como tal, fíjense, creo que aparece más adelante. Por ejemplo, aquí, miren. Veamos esta. Esto, en la segunda que dice, en la pronunciación debería escucharse así, no es un verso, pero yo voy a utilizar la palabra debería para poderles explicar lo de la sinéresis en este caso. Esa consiste en que, por ejemplo, si yo separo la palabra debería, me tienen que quedar, ¿cuántas sílabas me tienen que quedar ahí? Vaya, a ver si comprendimos. Alguien me dice, la palabra debería, ¿cuántas sílabas tiene que tener? ¿Alguien de los que está escuchando me puede decir? ¿Y 3, hago la profe. separación? ¿Segura? ¿Segura que 3? Traten de hacerlo y me dicen si seguro se pueden hacer 3. 4. Ya, porque ya voy a explicar esta parte. 4. ¿Por qué? Dígame si sí son 4. ¿Cómo la D, separarías? 4. sería D, E, R, A. Muy bien, muy bien. También lo hizo Carlos, creo que me escribió ahí. Debería, muy bien. Queda en 4. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer otra aclaración. ¿Por qué me quedan 4 si la I es cerrada y la A es abierta? Tendría que ir, según como lo que acabo de explicar, usted me puede decir, profe, pero usted acaba de explicar que cuando hay dos vocales, una vocal abierta y una cerrada, tiene que ir unidos. Sí. Pero cuando esa vocal cerrada lleva tilde, la tilde me obliga a separar la palabra, porque le da como, la convierte en fuerte, digámoslo así, la convierte en fuerte, por lo tanto hay una separación. Entonces ahí deja de ser dictongo y pasa a ser hiato, ya que la vocal cerrada recae la tilde. Entonces vengo yo y digo, debería. Es el mismo caso que si la U llevara el. Supongamos usted que hay una U y una vocal abierta. Pero si la U lleva tilde, por ejemplo, la palabra baúl,
Sí tiene tilde, debería. Sí tiene tilde. Ya. La I tiene tilde. Debería. Entonces aquí hago una separación. Y entonces a esto se le llama hiato, porque hay una separación. También es hiato cuando ambas vocales son cerradas. Perdón, abiertas. Entonces ahí sí hay una separación. Vaya, ahora tengamos claro eso, que ya aquí ya no hay un dictongo, sino que hay un hiato. Entonces yo voy a utilizar la sinéresis, que es la unión de un dictongo. Supóngase que aquí me salen 4, ¿verdad? Tengo debería, me quedan 4. Pero el poema me indica que tienen que quedar todas de 3. Entonces lo que yo hago es poner los puntitos de la diéresis acá, y como se lo estoy poniendo en la vocal abierta, y estoy ante una vocal cerrada con tilde, lo que eso me indica es que yo voy a unirlas. O sea, la sinéresis lo que me hace es unir dictongos. La diéresis lo que hace es separar, separar dictongos, y la diéresis lo que hace es, la sinéresis lo que hace es unir hiatos. En este caso, si yo pongo los puntitos en la A, ya no me va a quedar de 4, sino que de 3, voy a decir debería, porque ya hice la unión con la sinéresis. No sé si me voy a entender. Profesor, los dos puntos se pueden poner en la A. En la A, en este caso voy a poner los puntitos en la A, y esto me va a indicar de que ya no la voy a contar por separado, sino que tengo que contarla con la I, para así reducir una sílaba y que me quede de 3, perdón. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, comentarios o todo claro? Sí, pero si ya lo pones con toda la palabra, quedaría unida a la I, en este caso, porque la sinéresis lo que hace es estar uniendo un hiato para que cuente una sílaba menos. Si se comprendió, ya solamente voy a explicar eso, ya lo vimos, ¿verdad? Es lo que acabo de explicar. Hasta aquí llega eso, pero me falta una licencia poética que es muy importante, que es la ley del acento final, que no aparece acá. La ley del acento final me dice que si la voy a... Dígame, no le escuché. Repítame lo que me dijo. Profesor, se le traba la voz, no se oye nada. Creo que es el Inter, pero a alguien más le pasa eso, solo a Yaret, que no me escuchan bien. No, también a mí, profe. Ah, pues debe ser el Inter, pero fíjense que aquí no me parece a mí que está malo, pero debe ser el internet. Pero igual va a quedar grabado ahí, y supongo que en la grabación va a quedar bien, no va a quedar cortado. Es que se escucha así lo que dice, ¿quién fue el que escribió de último? Como un robot. Doris Alejandro. Doris, se escucha así, Doris, porque cuando alguien abre su micrófono y yo estoy hablando, se reproduce lo que yo estoy hablando en el micrófono de él. Entonces, por eso es que se escucha como esa interferencia. Pero es cuando alguien abre el micrófono y yo también estoy hablando, pero se escucha como esa interferencia, como que para robot, como usted dice. Si quedó claro, mire, ya nos queda poco tiempo, pero me interesa aclarar todas las dudas. Y quizás solo vamos a hacer el primero, pero me interesa dejar claro la ley del acento final. Y la ley del acento final consiste en que, por regla general, toda palabra de un poema debe terminar en palabra grave. Recuerde, la palabra grave, permítanme, quiero ver si puedo... Profesor, yo sé por qué se traba. Tiene el micrófono de la presentación activado. Sí, pero no, pero ahí no importa porque la presentación no tiene sonido, ya. Ah, ok. No tiene sonido la presentación. Se está trabando seguro por el internet. Está cayendo el internet. Ahorita estoy buscando algo sobre la ley del acento final para terminar de explicar eso y ya pasar al análisis del poema. Porque esto de la ley del acento final es muy importante, fíjense. Porque si no, igual no les va a cuadrar el poema. Aunque usted utilice todas las licencias poéticas que acabo de explicar, utilice diéresis, sinéresis, sinalefa, dialefa,
pero si no tiene claro la ley del acento final, que es lo que voy a explicar ahorita, igual le va a costar hacer que el poema le cuadre. Quiero ver si me parece aquí, aunque está bastante largo este. Permítame, Profe, estoy buscando una presentación que me deje, no, que me deje claro para poder explicar sobre la ley del acento final. Mire, lo voy a ir adelantando. La ley del acento final consiste en que, por regla general, todo poema debe de terminar en palabra aguda. Y recuerde que las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor, perdón, en palabra grave. Todo debe terminar en palabra grave. Y todas las palabras graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces, todos tienen que terminar así. Creo que aquí encontré uno ya. Quiero ver si tiene ejemplos para explicarlo mejor. No entiende, pero igual ahí aparece algo que me interesa que veamos. Les voy a proyectar ese ejemplo para que lo veamos. Aunque me pase un poquito del tiempo, pero es importante dejarlo claro. Me confirman por favor si ya logran ver la otra presentación. Solo me voy a ir a la parte de la ley del acento final. Sí se ve, profe. Vale, ahorita está cargando. A ver, rápido a la parte de la ley del acento final. Aquí tengo la ley del acento final, miren. ¿En qué consiste la ley del acento final, que también entra como otra licencia poética? Tengo, las palabras agudas son aquellas cuando un verso termina en palabra aguda, se suma una sílaba más. Supóngase que usted tiene un verso perdón, que termina en corazón. Y tiene, bueno, voy a ver si puedo escribir, cuando se puede explicar en el ejemplo. Usted tiene la palabra corazón. Y todos los versos tienen que, si usted tiene la palabra corazón, a ver cuántas sílabas tiene la palabra corazón, ya tomándola como base, como lo hemos explicado. ¿Alguien me dice? Lo podemos ver aquí en el chat, lo voy a escribir. Corazón. ¿Cuántas sílabas? ¿Qué me puede separar esa palabra corazón? Muy bien, ya. Bueno. Aquí solo tengo 3 sílabas, pero supóngase que yo necesito tener 4, porque el poema tiene que quedarme de 4 sílabas. Entonces, la ley del acento final me dice cuando la palabra es aguda, y tenemos claro que la palabra es aguda porque la mayor fuerza de voz la lleva en la última sílaba, que es son, yo tengo que sumarle una sílaba más. Es como una sílaba imaginaria. No crean que tiene mucha ciencia. Entonces, vengo yo y tengo son. A ver si encuentro el signo más aquí. No lo encuentro ustedes, pero te quiero ver si puedo poner. No, tampoco. Pero es como que yo le agregué una sílaba, otra sílaba más uno. Supongo que ese es más uno. Aquí encontré el signo más uno. Entonces eso me indica que la palabra corazón, gracias Génesis, en lo que yo me tardé buscando, lo encuentro más rápido. Entonces ahí me implica que yo voy a contar 4 sílabas. Tengo son y añado otra sílaba que es imaginaria, porque me dice la ley del acento final que si la palabra termina en aguda, yo lo voy a sumar una sílaba más. Ya, ¿se comprendió esa primera? Que a todas las palabras que terminen en agudo yo le voy a sumar una sílaba más. ¿Se comprendió? Para pasar a la siguiente. ¿O hay alguna duda? Vale, la siguiente que aparece ahí es palabra grave. Recuerden que las palabras graves son todas aquellas que la mayor fuerza de voz la llevan en la antepenúltima sílaba. Y tengo ahí, por ejemplo, cuando un verso termina en una palabra grave, se le deja igual, porque la regla general me dice que todo verso debe terminar en palabra grave. Por ejemplo, yo tengo la palabra cárcel acá. Cárcel, que es una palabra grave. No, creo que me pregunta Doris. No, usted le va a sumar 1 siempre y cuando termine en aguda.
Recuerda, las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Si la palabra termina en aguda, le va a agregar una sílaba más, si es aguda. Pero si es grave, no. Jefferson, en este caso solo quedarían dos. Como lo puso Yaret ahí, cárcel. Porque me dice la regla de la dictación final, cuando termina en grave, perdón, se deja tal cual. No se le suma ni se le resta nada. Ya. No quedaría más una, Yaret. Solo quedaría la palabra cárcel, así como la separó la primera vez. Para agarrar el de Ana no tiene dinero. Para agarrar el de Ana no tiene dinero. Cárcel. Entonces solo me quedan dos. Solo dos me quedarían porque es grave. Si es aguda, sí le voy a sumar una más. Pero si es grave, la voy a dejar tal cual. ¿Se comprendió la segunda? Para poder pasar a la tercera. Sí, vaya. Recuerde, tenga claro eso. Si es aguda, se le suma una sílaba más. Si es grave, se deja tal cual. Y vamos a ver si es esdrújula. Recuerde que las palabras esdrújula son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Esto es más fácil de identificar porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. O sea, no puede decir usted, yo no sabía. Inclusive la misma palabra esdrújula es esdrújula porque lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, que es dru. Acá me dice, si un verso termina en palabras esdrújulas, se le resta una sílaba. Y tengamos la palabra, por ejemplo, esdrújula, pongamos, porque es la que tenemos ahí. Si tengo la palabra esdrújula, tengo yo, y al separarlo, ¿cuántas me van a quedar? Tengo esdrújula. Me quedan 4. Muy bien, ya me van a quedar 4. Pero la regla me dice que ahí yo le voy a restar una sílaba. Entonces me va a quedar esdrújula. Y en este caso sería, así como lo pusieron ahí, menos 1. Entonces es como que yo eliminara la última, que sería la. Todo esto es imaginario, no es que usted va a venir y va a borrar en el poema esa sílaba, no. Todo es imaginario, solo que usted lo va a poner ahí menos 1 por ser esdrújula. No sé si se logró entender eso. Yo pensaba que íbamos a unir dos sílabas, es decir, en vez de esdrújula, sino que es y dru fueran juntas. No, en ese caso se elimina, Yaret. O sea, no se elimina literal porque no la va a borrar, pero sino que solamente usted pone menos 1 en ese caso porque usted dice que sería esdrújula. No, en ese caso la palabra sigue siendo esdrújula, solo que yo no le puse la acá para hacer la referencia que se le elimina, ya. Aunque la palabra siempre esté ahí. Así como lo puso Yaret, está bien. Como lo puso Yaret, está bien. Él puso, bueno, así no, esdrú no. Cuando puso esdrújula, menos 1 sería. Así te lo voy a escribir yo. Pero allí no explica las palabras sobre esdrújulas. No, solo hasta la esdrújula llega. Solo se toman en cuenta las palabras agudas, las graves y las esdrújulas. Las sobre esdrújulas no. Sí, muy bien, Génesis. Nos quedaría esdrújula, la palabra completa, y eliminamos una, que sería sería en este caso la sílaba la. Pero eso, como les repito, en el imaginario, porque no lo voy a hacer ahí en la palabra escrita. ¿Ya se logró comprender? Yo sé que es complicado, es bastante complicado, por eso les decía que es importante que yo diera la clase y no solamente la grabara, porque hay muchas dudas que estoy despejando en ese momento. Y ya vamos a pasar al ejemplo para dejarlo más claro. ¿Quedó claro la ley del acento final? Se lo repito para que les quede mejor. Cuando es aguda, le voy a sumar una sílaba más, también imaginaria. Si es grave, la voy a dejar tal cual. Ahí no le voy a sumar ni restar nada. Si es esdrújula, ahí le resto una sílaba que también es imaginaria, porque no se la voy a borrar. ¿Está claro? ¿O alguna pregunta? Porque sí, les comparto ya la... ¿Me confirman, por favor? No, ¿Hay alguna pregunta? Sí, está Bueno, claro.
Mire, ya llegué a las 10, pero voy a tratar de explicarles por lo menos la primera estrofa del poema para que usted lo pueda hacer los que le aparecen en la guía. Lo voy a hacer rápido y cualquier duda igual me lo puede hacer directamente. Entonces voy a dejar de compartir la presentación para compartirles, en este caso, ¿dónde tengo esto? Permítame que no me parece. Les quiero compartir una ventana que es donde tengo el poema. Profe, ya Bueno, son las 10. Sí, ya sé, voy a tratar de hacerles solo el primer poema para que les quede claro. O si no, llego hasta aquí, no sé si ya les quedó claro, y van a poder ustedes hacer el poema, los Pues, análisis en su casa. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, Vale, solo voy a adiós, explicar el profe. primero. Solo voy a Adiós. explicar el primero. Adiós. Solo voy a explicar el primero que aparece ahí. No sé si ya se les compartió ahí la página donde está el poema. Sí, profe. Vale, lo voy a explicar rápidamente. Les voy a explicar sobre la primera estrofa. Me voy a pasar allá para poderlo hacer. Estoy aquí en Paint. Va, aquí, y a ver si puedo escribir. Va, aquí voy a tener, mire, hay que tener claro. Sílaba, lo voy a hacer así porque si no me va a salir. Sílaba gramatical, que sería, y tengo la sílaba métrica. Miren, me está saliendo así como cuadrado porque lo estoy haciendo al pulso. No sé si se logra entender. SG y SM ahí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, entonces voy a pasar el conteo rápido, porque ya me pasé el tiempo, como me dijeron. Pero voy a ver si puedo cambiar de color para que se vea mejor. Aquí. Vengo yo al conteo. Primero es la sílaba gramatical. Tengo antes de amarte, amor, nada era mío. Alguien me dice por qué tengo ahí en mío 2 sílabas y no una, según lo que acabamos de ver. Porque la acento. Porque tiene tilde, ¿verdad? Entonces, tengo que separarlo. Muy bien, ya veo que les quedó claro. Ahora hago el conteo y escribo rápidamente cuántas me quedan. Lo voy a hacer rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vengo allá, vengo aquí y pongo. En la sílaba gramatical tengo 14 sílabas. Pero por ser este es un ejemplo de soneto, entonces en la sílaba gramatical me tienen que quedar 11. Entonces vengo yo y vengo qué licencias poéticas puedo utilizar para que me queden 11. Entonces vengo aquí y vengo que aquí tengo una sinalefa entre D y A y hago aquí la unión. Por eso les digo aquí, en el ejemplo que aparecía en la presentación se podían unir, pero aquí como el poema ya está escrito no puedo estarlo uniendo directamente, entonces voy a hacer como este ganchito aquí abajo para hacer referencia que la estoy uniendo. Aquí tengo una sinalefa, aquí tengo otra sinalefa, por la E y la A, y aquí tengo la otra entre la A y la E, y ya tengo las tres. Entre D y A de amor, entre T y A de amor, entre da y era. Entonces vengo y digo, tengo 14, menos las tres sinalefas que van a quedar, ¿cuántas? 11. 11, que son las que necesito. Bueno, entonces ahí ya me va cuadrando. Hacemos el siguiente rápidamente. Vacile por las calles y las cosas.
Déjame que ese último me quedó feo. O sas. Y vengo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren, qué bueno el escritor. Ya me la dio cuadrada. Aquí no voy a utilizar ninguna licencia poética porque ya está cuadrado. Tengo 11 gramaticales, por lo tanto pasa a 11 métricas. Y también analizo, ¿verdad? No hay ninguna sinalefa ni ninguna otra licencia acá para poder utilizar. Pasemos a la siguiente. Nada contaba, ni te, ni a nombre. Vale, ¿me pueden decir por qué tenía la separo en 3 y no en 2? Aunque ahí hay una abierta y una cerrada. Porque la I tiene Porque tilde. la I tiene tilde. La I tiene tilde, muy bien. Ok, comprendieron. Me interesa mucho eso porque ustedes lo van a tener que hacer en los poemas que aparecen en la guía. Y cuento rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren, también ya me lo da cuadrado. 11 sílabas gramaticales y como no tiene ninguna licencia poética, paso a 11 sílabas métricas. Y vamos a hacer la última. El mundo era del aire que esperaba. Bueno, aquí no me quedó muy bien esto. Es P hasta aquí. La A era completa. Va. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Tengo cuántas? 13 sílabas. Bueno, ahora me pueden decir qué licencia poética puedo utilizar para que me dé las 11 que me pide la sílaba métrica. Ya pudieron identificar ahí qué licencias puedo utilizar. La finaleta en mundo y era. ¿Y en cuál otra? Aire, profe. No, aquí hay otra que puedo utilizar después de aire. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Muy bien. ¿Quién fue la que me dijo Génesis? Sí. Vale, gracias. Lo voy a hacer rápidamente para que lo puedan ver. Aquí me dijo Yaret entre mundo y era, ¿verdad? Hay una sinalefa. Y me decía Génesis entre qué y esperaba. Entonces vengo, tengo las 13 menos las 2 sinalefas que acabo de utilizar. Al momento de contar ya no voy a contar 3, sino que voy a contar 11. Tengo 1, 2, esa me queda una sola, sería 3, 4, 5, 6, 7. Esa me queda una sola, sería 8, 9, 10, 11. Y puede ver usted cómo me cuadró todo en la primera estrofa y todas tienen que tener 11. Miren, como dice los sonetos, que todas tienen que tener 11. Aquí me quedé. ¿Se logró comprender? ¿O hay alguna duda? No, profe. Todo claro. Va, entonces, voy a dejar de grabar, llegaría hasta acá. Además me pasé como 10 minutos. Pero me voy a dejar de grabar.